por estar del otro lado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo muy grande desde Mendoza. Un saludo grande. Preguntarte primero, y en este contexto en el que tenemos un presidente que dice vamos a destruir el Estado y que cada vez está más ausente en lo que tiene que ver con la asistencia social, o es el arréglese quien pueda, ¿cómo evaluás vos el rol que tiene que cumplir el Estado en este sentido? No, bueno, pareciera que es casi imposible imaginarse que en condiciones de una depresión económica tan importante como la que estamos afrontando en la Argentina en estos primeros 6 meses, y ya veníamos de un año muy complicado, se pudiese imaginar que no haya algún tipo de presencia estatal para de alguna manera tratar de contribuir a que las familias no caigan aún más en las condiciones de indigencia en la que están lamentablemente muchas de ellas sobrellevando. Tenemos mediciones de la pobreza en la Argentina inéditas, y la verdad es que así todo, algunas de las acciones claves que viene desarrollando el Estado, como la asignación universal por hijo, que ya ha cumplido más de 10 años, y algunos otros de los denominados planes que antiguamente desarrollaba el Ministerio de Desarrollo Social, ahora Ministerio de Capital Humano, se siguen manteniendo. Pero no parece posible imaginar una situación de esas características, ¿no? Ahora, por ahí la madre de todas las batallas en este momento es si las organizaciones sociales son o no son los gerentes de la pobreza. ¿Usted en realidad cree que las organizaciones sociales son gerentes de la pobreza? No, me parece una calificación sumamente despectiva y estigmatizante, porque además también hay una confusión respecto a qué tipo de los denominados planes en algunos periodos de alguna manera intermediaron o gestionaron las organizaciones. Por un lado está la asignación universal por hijo, que no es un plan, porque técnicamente pertenece al campo de la seguridad social, ya que hizo equivalente la asignación por hijo para todas las familias que se encontraban desarrollando actividades en el mundo informal del trabajo. Es decir, extendió el beneficio de la asignación por hijo al mercado de trabajo informal, y por lo tanto por eso siempre ha sido gestionado por ANSES. Es decir, nunca perteneció al antiguo Ministerio de Desarrollo Humano o al Ministerio actual de Capital Humano. Desde que surgió la AUH fue también de alguna manera criticada por diferentes sectores políticos, por otros sectores mediáticos, y se la transformó en un plan, siendo que técnicamente no es un plan. Los planes de transferencia de dinero, que sí, de alguna manera, siempre históricamente se manejaron desde los Ministerios de Desarrollo Social en la Argentina, han tenido variantes. No es una casualidad que han disminuido cuando el mercado de trabajo mejoró y cuando mejoraron los puestos formales en el mercado de trabajo. Esto es una obviedad, pero la economía es la que da la respuesta. Y en muchos de estos casos, con este tipo de programas, que en muchos casos han sido para fortalecer organizaciones, para fortalecer a todas aquellas personas que se tuvieron que dedicar al autoempleo, en ese trabajo de acompañamiento y de asesoramiento estaban las organizaciones sociales y las organizaciones populares. Que existan y que puedan haber existido algún tipo de organizaciones que hayan realizado algún tipo de desvío, bueno, eso puede ser algo que hay que investigar, si es que se investiga y si ocurre, hay que eliminar esa organización o quitarla del registro y ver qué pasa con esa persona, pero no aplicarle ese concepto o esa categoría a todo el resto del universo de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular que se encuentran haciendo esas tareas. Sí. Juan Carlos, en algún momento en la campaña, Milei dijo que el Ministerio de Capital Humano iba a ser el que iba a tener la billetera abierta, ¿no? En el medio de este ajuste importante. Y yo te pregunto, porque muchos se justifican ellos respecto de, bueno, aumentamos la asignación universal por hijo y aumentamos la tarjeta alimentaria, en un contexto que, entre paréntesis, de aumento de precios total, ¿no? Entonces, en términos reales no nos damos cuenta cuánto efectivamente se aumentó, pero pongámosle que sí. Después hay un montón de otras cuestiones, como por ejemplo el reparto de los alimentos a los comedores, el potencial trabajo que implica empleo y un montón de otras cuestiones que sí se recortaron. ¿Es suficiente solo con la AUH y con la tarjeta alimentar o es un trabajo más complementario de todas las herramientas?
No, a ver, la respuesta para la situación de pobreza en la Argentina está en la economía. Debería estar en la economía. Deberíamos contar con un modelo económico inclusivo que generara actividades económicas que fueran de alguna manera reduciendo la informalidad en el trabajo, generar puestos de trabajo. Estos 6 meses de recesión en los que llevamos ha crecido el desempleo, por lo tanto estamos yendo en un camino contrario. Y en la medida que creciera el mercado de trabajo y que crecieran los puestos de trabajo, sería menos necesario apelar al campo asistencial y a los planes asistenciales. Por otro lado está la AUH, que, de nuevo, como la AUH no es un plan y es exactamente que las personas que se encuentran en el mercado informal, los hijos menores de 18 años de las personas que se encuentran en el mercado informal tengan el mismo beneficio que los hijos de los trabajadores en relación de dependencia, podría tranquilamente continuar en la medida en que esas personas no logren pasar al mercado formal. Cuando pasan al mercado formal, comienzan a cobrar la asignación por hijo. Es decir, en ese sentido, la AUH fue una política rupturista, muy importante, muy estudiada a nivel nacional. Ya llevamos más de 13 años con la AUH. Comparativamente se han hecho análisis para el resto de los países de América Latina. El problema es que con los planes asistenciales no vamos a resolver la situación de la pobreza y la indigencia, porque es la economía la que está fallando. Claro. Sí, no. Yo quiero volver al punto de las organizaciones sociales. A mí me parece central, me parece medular entender, o mejor dicho, saber qué camino hay que tomar. ¿Por qué dice usted que esto funciona o que está bien, cuando en realidad quizás lo normal o lo natural sería que una persona que no tiene empleo, que no tiene trabajo, esté en un registro y que en ese registro el Estado, directamente con esa persona, pudiera darle algún tipo de asistencia de la que el gobierno, según el gobierno que fuere, considere necesaria? ¿Por qué es importante? Porque digo, la experiencia argentina respecto de las organizaciones sociales, no hay tantas de estas experiencias en el mundo. En general, la relación es del Estado para con el individuo. Entonces digo, ¿cómo advierte usted que continúa este camino? ¿Para dónde va a ir? Sí, el escenario como usted lo plantea ideal sería que el individuo, los ciudadanos, pudieran conectar en forma directa con las distintas oficinas del Estado. Por ejemplo, vuelvo a insistir, como ocurre con la UH, donde Claro. no hay ningún tipo de intermediación. Tal cual. Y la persona que tiene las características, si tiene un hijo menor de 18 años, se inscribe. Si tiene un hijo o una hija menor de 18 años con algún problema de discapacidad, recibe la prestación por discapacidad. No hay ningún tipo de intermediación. ¿Por qué se llegó a la intermediación? Se podría analizar que eso no es lo deseable, que no es lo esperable. En muchos de los casos las organizaciones son genuinas, en la gran mayoría de los casos son de los propios trabajadores que quedaron desempleados, que recuperaron sus fábricas, que han organizado cooperativas. No sería lo esperable. ¿Cómo sería una economía, pongámosle un adjetivo que por ahí no es muy, no quisiéramos usar tanto? Una economía sana es la que genera empleo. Entonces no necesitaríamos de este tipo de acciones. Obviamente que en la medida que tuviésemos una transición a una economía que volviese a crecer, que volviera a generar puestos de trabajo, que discutiéramos cuáles son las actividades productivas con las que la Argentina se va a insertar nuevamente en el mundo y se va a ubicar en el mundo, cuáles son de carácter primario, de carácter industrial, de procesamiento de nuestros bienes primarios. Volvemos a hablar de bienes primarios como el litio, la minería o vaca muerta. Volvemos a ser un país primarizado. Perdón, pero yo no quiero, pero yo quiero decir esto, ¿no? A ver, sí. Ya en el gobierno anterior, Zabaleta, cuando era ministro de Desarrollo Social, con las universidades había hecho un trabajo, había iniciado un trabajo de auditoría. La siguiente, su sucesor, la ministra Tolosa Paz, fue más o menos en la misma dirección, digo, con algunos matices, pero fue más o menos en la misma dirección. Y ahora el gobierno viene con una radicalización de la cuestión de las organizaciones sociales. Lo que yo no termino de comprender es por qué se necesitan referentes que manejen grandes concentraciones de personas
que tienen problemas, ¿no es cierto?, de pobreza o de integración o de trabajo, de lo que fuere, y no es el Estado directamente el que tenga que manejar esta situación. ¿Por qué se llega a este punto? Esto es lo que yo no entiendo y que a mí me hace ruido. ¿Cómo le hace ruido a mucha gente? Sí, hay un par de cosas. Por favor. Me parece que, sin perjuicio de que existan los casos, nadie maneja a nadie y las personas no son manejables, aun cuando estén en condiciones de que la estén pasando mal. En muchos casos también las personas que la están pasando mal en los territorios en los que están relegados, que están lejanos, no solamente en un sentido físico, sino también simbólico, les queda muy lejos el Estado, en un sentido, de nuevo, tanto físico como simbólico. Esto no justifica que tenga que haber intermediarios de la política social. Pero cuando existe algún tipo de organización genuina generada por las propias personas, a mí no me parece mal que el Estado, para hacer aún mucho más efectiva la implementación de algunas de sus políticas sociales que deberían ser de transición hacia el momento en que la economía genere puestos de trabajo y la política social funcione de manera coordinada con la política económica, las organizaciones puedan acompañar a las personas para acercarse a esas posibilidades de beneficios. Yo no lo veo eso negativo per se. Me parece que hay un intento de demonización de los sectores populares que no... Por ejemplo, le cuento en 30 segundos un ejemplo. La AUH en algún sentido también significó y fue pensado para algunos sectores de militancia, bueno, que le podríamos denominar punteros. Bueno, esto nos viene a quitar cierta intermediación porque es una relación directa de las mujeres con sus niños. La gran mayoría de las titulares de AUH son mujeres, con la ANSES, un trámite directo que luego se cobra con una tarjeta bancaria. Y las propias mujeres, y en muchos casos, en muchos territorios del país, las organizaciones han colaborado y colaboran y se organizan para llevar adelante no es la contraprestación, sino la condicionalidad que tiene la AUH, que es que las mujeres, que los niños tienen que ir a la escuela y que tienen que tener el certificado de salud todos los meses. Y hay un trabajo comunitario de organizarse en ese sentido, porque también tenemos que ser honestos, de entender que no en todas las provincias los ministerios de salud funcionan de igual manera. En muchos casos, en algunos centros de salud, no tienen el mejor de los tratos con las mujeres que son titulares de la AUH a la hora de que tienen que ir a hacer la revisación médica de sus hijos. Los turnos no siempre son los mismos. Entonces, se organizan y no hay una intermediación, porque la recepción del valor de la AUH se está haciendo de manera directa, con un cobro bancario, con una información pública que te dice tal día, tal hora vas a cobrar, y con una tarjeta que incluso se puede utilizar como débito en cualquier punto de compra. Es decir, hay un trato directo con el ciudadano, ¿no? Sí. Pero no ha desaparecido la organización a la hora de facilitar otras tareas. Entonces, me parece que también tampoco hay que por ahí creer que porque las personas están en estas lamentables condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, de estar pasándola muy mal, son sujetos pasivos de algún maligno que por ahí... Claro. Bueno, puede ser que eso exista, como existe en todas las clases sociales y como existe a lo largo de toda la sociedad. No, está bien. Gracias, Juan Carlos. Lo que pasa es que le ponemos mucho el ojo ahí. Te agradecemos un montón por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable, hasta luego.